Lleva esta mesa por título Las nuevas fronteras de la innovación y la creatividad y me van a ayudar pues gente muy top. Pido un aplauso para Miguel Jaime, que es artista, investigador y educador. Vente aquí conmigo. Miguel López Remiro Forcada, que es director artístico del Museo Picasso de Málaga, también aquí conmigo. Pues ahí, en este orden, si queréis, vais sentando. Aurea Rodríguez, que es directora del Instituto Europeo de Innovación, Cultura y Creatividad del Southwest, del suroeste. Y Xavier Bale Miquel, que es CEO y founder de Play Your Brand. Hola, ¿qué tal? Buenas. Xavier, ¿cómo que Play Your Brand y no FitCat? ¿Esto qué pasa? ¿Por qué cambiamos de...? Me estáis haciendo un lío. Hemos evolucionado como marca. Ahora estamos muy centrados en ayudar a comunicar mejor de una forma un poco más disruptiva, adaptándonos a las nuevas tendencias. Así que creíamos que este nombre era más representativo de lo que hacemos. Era un chiste para darte pie a que contaras, oye, tú eres partner, trabajas con Atlas desde hace mucho tiempo, y los vídeos, que por cierto me consta que edición tras edición a mucha gente le encanta, ¿no?, la edición de esos vídeos, la factura, bueno, de ese trabajo que hacéis, pues oye, que sois vosotros los que estáis ahí detrás. Sí, hay un equipo increíble detrás y dar las gracias a Pablo y a todo el equipo de Atlas que ha confiado con nosotros desde el inicio, o sea, desde Valladolid. Y nada, aquí estamos, así que cualquier vídeo que necesitéis podéis contar con Play Your Brand. Bueno, bienvenidos a todos. Es que estamos llenos de noticias. Este libro que tengo en mis manos se va a presentar la semana que viene, El liderazgo de las hormigas, Aurea Rodríguez, el que va a ser el próximo bestseller, pero no lo digo yo, lo dice ella, que me ha dicho, este es mi bestseller. Hola, Aurea. Hola. ¿Qué tal? Pues estupenda. Tienes un minuto para decir por qué tenemos que ir corriendo a las librerías a comprar El liderazgo de las hormigas, que no sé si lo sabes, pero yo ya me lo quedo. Vale. Pues porque yo creo que necesitamos una revolución de las hormigas. Las hormigas son las personas, las pequeñas y medianas empresas, los europeos, Europa como tal. Y en este mundo de oligarcas públicos y privados necesitamos una revolución y poner en valor nuestros valores, que son los de las Cs, que digo yo, que es la colaboración, la creatividad, la curiosidad, el trabajo en equipo. Las hormigas es un mundo apasionante porque se organizan de manera que cada una tiene un rol por el bien común. Y esta es mi historia, de en este mundo que está pasando con la tecnología, ¿por qué nos sentimos como hormigas en este mundo y qué tenemos que hacer? Este es básicamente. Aquí hablas de las hormigas del este, las del oeste. Sí, del hormiguero del este tiene las hormigas rojas. El hormiguero del oeste tiene una reina que se llama True Anne. Ajá. O sea que a lo mejor nos cuentas también algo aquí de geoestrategia y tal, pero Sí. en versión hormiga, ¿no? Exacto, exacto. Aquí hay un concepto que me encanta, que son formas hormiganoides. ¿Cómo es? No, los robots hormigoides. Robots hormigoides. Bueno, oye, que yo no me lo he leído todavía, pero me lo acaba de regalar Aurea hace un rato. No sabía que me lo estaba regalando. Y estoy deseando hincarle el diente Muy bien, gracias. y leerlo y, por supuesto, ayudar en lo posible a que esto sea un bestseller, que seguro que, Ojalá. que hay un gran trabajo detrás. Nos proponen las nuevas fronteras de la innovación y la creatividad. Miguel Jaime, ¿qué hacemos? Yo creo que estamos en un momento que, de nuevo, estamos ante una nueva tecnología, la digital en este caso, que vuelve a pasar como con la tecnología mecánica en la revolución industrial. Había una crisis enorme, se producían cosas y no había manera de poner un orden y concierto en aquello. Hubo una cosa que se llamó la crisis de la fealdad. Inglaterra creó un departamento de arte práctico, así como... Y de la crisis de la fealdad se hablaba hasta hace muy poco tiempo, ¿eh? Esto en mediados del 19 convocó a que, por ejemplo, se montase la primera feria internacional, la Crystal Palace, la primera expo que se empezaron a hacer a partir de entonces, para un poco, ¿qué hacemos para hacer con una producción del fabricante ignaro, decía Rainer Banham, el historiador, que para que las cosas sean más bonitas, las cosas industriales. Ahora tenemos como el miedo de que cómo van a ser las cosas digitales. Y esta tecnología nos acecha, al final se solucionó de una manera increíble y fue mirando
al otro significativo, es decir, Owen Jones vino a España, se metió en la Alhambra de Granada, estudió la ornamentación y dijo, por aquí es por donde deben ir las cosas. Debemos aprender del arte oriental, de la ornamentación geométrica oriental, de ese espíritu ordenado, geométrico y tal, y así nace el diseño moderno. En esta coyuntura que estamos en este momento, ante una nueva tecnología, la digital, ¿cómo va a ser ese nuevo arte que va a salir? ¿Cómo vamos a adaptarnos a esto? Nadie lo sabe. No, lo que sí sabemos es que, primero, que no están tan separados la tecnología, hay tecnología en el arte, se llaman igual, no son exactamente lo mismo. La tecnología productiva reproduce y distribuye, la tecnología en arte se refiere a la propia obra y se resuelve dentro, pero también crea tecnología el arte, lo considera un aspecto creativo. Esto que yo creo que los tecnólogos pueden aprender del arte y desde luego nosotros como artistas ya no podemos separarnos de lo digital. Nosotros trabajamos con fotografía digital, Photoshop, todo lo hacemos digital y no volveríamos jamás a lo analógico porque nos ha dado una oportunidad enorme. Ya os decía yo que esta mesa a mí me ha comido mucho el tarro, o sea, supone un reto intelectual. Pero hay una cosa, Miguel, que yo leía y que te quería plantear, imagino que da para una tesis doctoral, pero ¿crees que hemos antepuesto durante mucho tiempo las reglas, nos hemos fijado demasiado en las reglas de la economía, de lo mediático, y hemos dejado de un lado, hemos ninguneado, no sé si la belleza, pero desde luego las reglas de la cultura? O sea, estamos en esa fase ahora de no estar tan pendiente de lo económico, de lo que me da eficiencia o resultados inmediatos y, bueno, también tener presente esa parte cultural más poética. De nuevo, esto es un dato que a mí me sorprende, que sorprenda tanto. Lo que hacen las escuelas de negocio hoy proviene fundamentalmente de las escuelas de diseño. En los 60s, 70s, William Porter, el rector de MIT, del Massachusetts Institute of Technology, ¿sí?, no entendía por qué los estudiantes de diseño y arquitectura estaban día y noche, fines de semana, trabajando como desesperados, y él pedía los sílabos de qué iban los cursos que hacían y no había programa, no había materia, simplemente se ponían a resolver un problema. Donald Schoen, que era consultor de la primera consultora de la historia, que se llama Arthur D. Little, si hay algunos empresarios que estudian historia de la empresa, ahí trabajaba Donald Schoen, se mete y era filósofo, se mete y estudia cómo va esto y de ahí saca los casos de estudio, el trabajo por proyectos, el trabajo colaborativo, la reflexión en acción del profesional, y esto se lo lleva a las demás facultades en MIT, por eso MIT es quien es hoy en día todavía, y las escuelas de negocio aprenden esa manera de hacer creativa, artística, y hoy en día las incorporan todas las escuelas de negocio y todos los ámbitos empresariales, el trabajo por objetivos, el trabajo por proyectos, los casos de estudio como... o sea que ¿qué pasa? Que ahora las escuelas de negocio compran universidades, más bien. La parte financiera ha cogido tanto peso, tanto poder, que pues lo tecnológico ahora nos pilla un poco desabastecidos. Yo no tengo temor en que lo digital vaya a sustituir a lo humano, que vaya... Todo lo contrario, el arte y el ser humano encontrará siempre maneras de esquivar, de huir, cuando se le defina, cuando la creatividad se institucionalice una vez más, pasará que aparecerá una nueva dimensión creativa que dirá, pero es que ahora esto es arte, porque lo nuevo es eso que tiene un nuevo valor. Te voy a decir, déjalo ahí, porque la parte de la creatividad, que yo estaba avanzando algo antes de entrar, es, bueno, nos lo proponen como tema de conversación y quería plantearos algo que yo ya he dejado caer en alguna otra mesa, ¿no? Lo típicamente humano y hasta qué punto es tan típicamente humano la creatividad que no puede replicar una inteligencia artificial. Pero antes me gustaría ir con Miguel López Remiro, que yo os decía,
y ahí lo estáis viendo, director artístico del Museo Picasso Málaga. Hay una pregunta, o sea, casi de carril, ¿no? ¿Qué nos enseña, qué enseñanza podemos obtener, si es que podemos obtener, de un artista como Pablo Picasso en esto que estamos hablando, ¿no? De los límites de la creatividad frente a la innovación y la tecnología? Buenas tardes a todos, encantado de participar. Tiene mucho que ver con lo que estaba comentando también Miguel Jaime. Yo creo que Picasso es un arquetipo del artista de vanguardia, es quizás el artista más conocido del siglo XX, transgresor, que trabajó desde la propia crisis, la sustancia, la esencia del ser humano. Y lo ha dicho Miguel Jaime, yo creo que los artistas, y un caso perfecto es Picasso, la técnica forma parte de la esencia del arte. Y muchas veces pensamos en los artistas como seres iluminados, casi platónicos, que reciben una idea casi de un mundo, como digo, platónico, y las transforman en objetos, son artefactos. Pero realmente hay una técnica por detrás que los griegos ya lo dijeron además, es una tecnepoietike, o sea, hay una técnica detrás de todo proceso creativo, pero es una técnica que, como decía Miguel Jaime, también tiene su propia ley interna, y por eso es una técnica poética. Y es muy interesante contemplar, y yo trabajando en el Museo Picasso Málaga, ver a Picasso y los artistas que están alrededor de Picasso y los que vienen contemporáneos y que leen a Picasso, como es una tremenda fuente de inspiración para repensar eso, ¿no? El arte como algo técnico, tecnológico, que se transforma, que parte de la crisis, que propone ideas, muchas veces no pensadas por el propio artista. Y es fascinante, ¿no? Pensar en este contexto también de la transformación digital, qué puede pasar con el mundo del arte, y lo estaba diciendo también Miguel Jaime, ¿no? Y es fascinante participar de este coloquio porque creo que también yo voy a aprender cosas de lo que significa la transformación. A mí lo decía al principio, a mí esta mesa me supone todo un reto personal, pero además creo que también aquí en el propio Collaborate, ¿no? nos saca un poco del foco permanente, ¿no? de la industria, de la aplicación de la tecnología y esos cambios tecnológicos a la industria, porque abrimos el espectro y vamos a la cultura. Tú decías, ¿hasta qué punto, ¿no? Cómo la cultura va a incorporar esa tecnología? Y yo voy más allá, cómo luego la cultura nos va a enseñar a los demás o nos puede enseñar a los demás, nos puede mostrar el camino. ¿Por qué digo esto? Porque, Aura, creo que tú ya dijiste en el New en Revive Valencia que cuando pensamos en innovación siempre lo relacionamos inmediatamente con la tecnología. Y tú ya ahí ponías el acento de decir, ojo, que cuando hablamos de innovación también tenemos que pensar en las industrias culturales donde se está produciendo mucha innovación. Explícanos un poco más esta idea tuya. Bueno, yo en el Instituto Europeo que yo trabajo, nosotros cuando hablamos de industrias, que esta palabra va adelante, culturales y creativas. O sea, las contemplamos como una industria, porque si tú miras el número de trabajadores que trabajan en industrias culturales y creativas, es la mayor industria de Europa. Con lo cual, la palabra industria está allí. A partir de aquí, nosotros trabajamos, por ejemplo, con 5 sectores que tienen la innovación como eje, pero la tecnológica y la no tecnológica, lo que estamos hablando, la creatividad, etcétera, etcétera. Nosotros trabajamos con la arquitectura y el diseño, trabajamos con el gaming. Mira, Nvidia es la tercera empresa más grande del mundo y era una empresa que hacía las GPUs de los videojuegos. ¿Por qué? Porque estos sectores siempre van avanzados. Lo que ha dicho él, ¿no? Establecen lo que no está escrito. Cuando estableces lo que no está escrito, después viene la industria como tal, como la entendemos en cierta manera, ¿no? Hablamos del audiovisual, que es una industria puramente tecnológica, puramente, casi como tal, aparte de los contenidos, y aquí tienes un ejemplo. Hablamos de la moda, que está en continua transformación, y hablamos del patrimonio cultural. Esto es para nosotros. Y entonces, nosotros tenemos 3 ejes de trabajo, que son la innovación, o sea, cómo ayudamos a las empresas a crecer en innovación tecnológica y no tecnológica, y esto es así. La creación de nuevas empresas como tales y los programas educacionales fuera de lo estructural, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que hacemos. Pero lo interesante es cómo se está transformando todo esto, ¿no? Y los retos que hay en estas propias industrias. Y están muy conectados con lo que habéis dicho diciendo estos 2 días, que básicamente son retos que tienen todas las empresas, que es la transformación tecnológica. Nosotros hablamos de AI, bueno, en inglés, pero es AI for Artists and Artists for AI. O sea que necesitamos estos artistas que están dando un paso adelante de cómo utilizamos esto, qué herramientas, para qué sirven, qué creamos, el nuevo arte digital, una serie de cosas que se están creando con esto.
Después también tenemos un concepto que se llama The Next Renaissance, que es el nuevo renacimiento, que es cómo combinar el conocimiento técnico o las herramientas o con todos estos valores humanísticos, ¿no? Tú has hablado antes del valor de las cosas. Pues el valor de las no cosas, que esto es lo que dice el filósofo el valor de las no cosas, que son todas aquellas humanidades que hasta la fecha no se han dado valor. Las NFTs, no te puedes ni imaginar, ¿no? Bueno. Me costó entender el valor no sé si todo el mundo está familiarizado con arte NFT, pero Sí. efectivamente son no cosas, pues es arte digital o son fotografías o cuadros digitales, pero que pueden tener el valor, está sujeto a las mismas reglas del mercado y del cambio que el mercado que conocíamos hasta ahora, que los mercados físicos, ¿no? Totalmente, y híbridos también, ¿por qué no? Ahora los modelos híbridos hacen que tengamos cosas en el mundo físico y en el mundo digital, ¿no? Yo, por ejemplo, mis hijos juegan a una cosa que es una marca de moda muy conocida que ha hecho una alianza con unos de videojuegos y tú puedes comprar tu skin al mismo tiempo que la camiseta en el mundo real. Entonces, yo tengo 2 hijos, siempre lo explico, digo, yo he comprado 4 camisetas, porque las 2 reales y los 2 skins, esto es un negocio de la leche, o sea que este es el concepto híbrido. Y hay marcas de zapatillas que te están vendiendo la zapatilla física Exacto. y esa zapatilla la puede usar tu avatar. Exacto. Exacto. Es que parecen cosas intangibles y muy lejanas, pero es que ya están ahí. Déjame que también ponga por sobre la mesa el caso de Xavier, que además hablábamos del caso práctico, ¿no? de Play You Brand, donde estáis trabajando creación de contenido. Y bueno, esto está, por supuesto, a la orden del día, íntimamente ligado con lo que estamos hablando y cómo aquí, bueno, pues vosotros tenéis que trabajar con esos intangibles de las organizaciones. Un ejemplo es Atlas. Totalmente, sí. O sea, nosotros como startup vimos ese reto, ¿no? de intentar escalar la creatividad, que vimos que prácticamente era imposible, ¿no? Y entonces decidimos enfocarnos a la productividad y a mejorar mucho las operaciones, ¿no? O sea, somos una productora audiovisual, damos un servicio, pero claro, ese servicio tiene que ser diferencial para cada una de las marcas con las que trabajamos y sobre todo pues adaptándonos a su comunicación y a sus objetivos, ¿no? Y bueno, pues la creatividad es algo complicado y vimos la oportunidad de, como startup, pues trabajar mucho la tecnología y las operaciones para ayudar a las marcas a comunicarse mejor de manera mucho más eficiente y escalable, pues justo pues trabajando mucho esa pata creativa de manera interna. Imagino que vosotros, porque esto está evolucionando muy rápido, ¿no? Mucho. Fíjate el debate de los creadores de contenido. A partir de aquí ya todo es pura improvisación, porque, o sea, porque me habéis dicho tantas cosas que me habéis abierto muchas ventanas. Y voy con el tema de los creadores de contenido. Ahora cuando hablas con chavales de menos de 20 años, o de 20 a 30, quieren ser influencers, aunque no sepan ni siquiera de qué. Influenciar a los demás. A mí esto me da vueltas la cabeza, porque hasta no hace mucho tiempo alguien quería ser inspirador en algo y luego ya veríamos si alcanzaba la fama. Siempre ha habido gente que ha querido hacerse famosa porque sí, ¿no? Pero ahora estamos ante una democratización. Cualquier chaval con una webcam y una conexión a internet desde su casa puede tener acceso a públicos, a audiencias de millones de espectadores, que era algo a lo que solo tenían acceso hasta hace muy poco los grandes broadcasters. Esto necesariamente tiene que estar cambiando la industria por todos lados, cualitativa y cuantitativamente, y eso lo estáis viviendo vosotros en primera persona. Absolutamente, cada día hay novedades, ¿no? En este aspecto y hay nuevas plataformas, hay otras que desaparecen o están a punto de desaparecer, hay regulaciones, ¿no? Entonces lo tenemos que estar viendo al milímetro, ¿no? En nuestro caso lo que vemos es que los creadores de contenido al final lo que buscan es crear una audiencia y las marcas quieren atacar al máximo pues, ese tipo de audiencias, ¿no? Entonces tenemos audiencias masivas como las que puede tener pues, Ibai o Auronplay y después tenemos creadores de contenido mucho más especializados, nicho, ¿no? Mucho más nicho, que en realidad son esos los que realmente aportan mucho valor para ciertas empresas que quizás no van a un target tan amplio, sino que van a unas audiencias más concretas, ¿no? Y ese trabajo, ¿no? de relación con los creadores de contenido, con las marcas, es nuestro challenge también, uno de ellos, ¿no? de nuestro día a día como productora. Pero a mí lo que me parece maravilloso del tema no solamente es lo medible, cuantificable, los resultados de los ROI, sino cómo están cambiando el ecosistema. Sí. Es decir, esos creadores de contenido han cambiado de una manera bestial
y que me afecta en primera persona, el mundo de los medios tradicionales, la televisión y el radio convencionales. Totalmente. Y nació de una manera muy orgánica. Yo coincidí con chavales que al principio no sabían montar vídeos y de ahí la manera de montar de muchos influencers al corte y con problemas de raccord, resulta que esa manera de montar vídeo se hace mainstream. Perdóname por todos los anglicismos, ¿eh? Estoy escuchando a mí mismo y digo, madre mía. Y ahora veo en la televisión tradicional gente que intenta copiar la manera de editar de esos creadores de contenido. Me parece fascinante. Absolutamente. Al final, también como sociedad estamos evolucionando muy rápido y también cada vez necesitamos más dopamina, ¿no? Más cosas que nos estimulen. Los creadores de contenido lo descubrieron muy rápido y esto está traspasando pues, a todos los medios y todas las marcas pues, lo están intentando ejecutar. Miguel, ¿qué es Crypteam? Crypteam fue un hartazgo de seguir investigando por medios tradicionales, produciendo libros, papers de dos doctores formados en Barcelona que nos vimos de repente en el Medio Oriente enseñándole a estudiantes de diseño, arte y arquitectura cosas que nos preguntábamos si les interesaba a ellos desde la manera tradicional o vale la pena probar otros medios. Y entonces empezamos de Crítica Team, nos gustaba el equipo Crónica español, era nuestro, digamos, referente, y decidimos hacer investigación que tuviese como consecuencia cosas visuales. Entonces ya no escribimos tanto, no escribimos... y sin embargo empezamos a tratar de colar en las universidades como recursos de investigación cosas que tuvieran contenido visual. La primera fue en Edimburgo, la Universidad de Edimburgo, presentamos un collage fotográfico como una propuesta de investigación. Cuando logramos colársela al director de departamento y que la universidad pusiese entonces el dinero para pagar los pasajes, los viáticos, el hotel y la universidad aceptase la cosa, ya ahí no pudimos cerrar la puerta. A partir de ahí, todo lo que producimos tiene una consecuencia visual fundamentalmente. Hemos descubierto el vídeo, pero descubrimos el vídeo también de una forma muy casual. Intervinimos artísticamente en el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe con unas fotografías. Y nosotros teníamos fotografías y dibujos. Y nos llamaron 3 días antes de la presentación. Esto se queda grabado, lamentablemente la Fundación se va a enterar que lo estoy diciendo, y nos dicen, estáis propuestos para el festival de videoarte más importante del mundo. Vídeo, pero nosotros no hacemos vídeo, nosotros tenemos fotografía y tenemos dibujo. Pues ahora hacéis vídeo. Y dijiste, Seiker se va. Sí, exactamente. Y entonces, lo que tú dices, compramos el programa, compramos los equipos, nos pusimos y las imágenes, y esta es una de las riquezas que tenemos por delante, y todos tenemos empresas, funcionarios, empleados, estudiantes, creativos. Las imágenes vuelven a tener una importancia que vuelve a ponerse a la par, por lo menos, con la palabra. Y esto me parece que es una oportunidad enorme. Es un cambio de paradigma tremendo del que todos somos, de alguna manera, partícipes y víctimas, ¿no? Hay una cosa, me voy al otro Miguel, en la que yo normalmente no habría pensado si no me lo hubieran, si no me lo hubierais propuesto, pero me parece una dimensión muy interesante, que es la parte, si quieres, más apegada al terreno de un director de un museo, que es, oye, a mí me tienen que salir la cuenta de resultados, necesito que vengan un número determinado de visitantes, necesito que mis gastos sean menores que mis ingresos, necesito que esto sea sostenible desde ese punto de vista, cuantitativo. Pero, claro, sin alejarte demasiado del deber ser de un centro cultural, de un museo, y de esa visión de, oye, transmitir los valores de un artista como Pablo Picasso. ¿Cómo conjugas esos dos seres, más poético y más prosaico? Porque esas dos cosas están ahí. Sí, es un balance, evidentemente. O sea, es un museo, es un espacio que tiene que funcionar, tiene unos costes operativos altos. Imaginaros el aseguramiento de cientos de obras de Picasso, por ejemplo, o el manejo, la creación de cajas para transportar esas obras. Tiene un coste muy alto, ¿no? Tenemos en el museo 800.000 visitas al año y eso hay que gestionarlo. O sea, si lo pensáis desde el punto de vista industrial o de una cadena de procesos, realmente es mucha gente la que entra al día, unas 2.500 personas al día que tú tienes que procesar.
Entonces, es verdad que trabajamos... ¿Ahí también está entrando la tecnología? Sí, porque hay todo un proceso de encuesta, de generación de impacto, de medición, aunque es cierto, lo hablábamos antes de entrar, como los museos quizás es una rama industrial o una rama de las industrias culturales, podemos decir, que quizás han resistido al cambio o a la transformación digital. Hay iniciativas de poder hacer arte inmersivo, pero no llegan a cuajar, si me permitís el término, porque es verdad que la presencialidad de la obra de arte sigue siendo para los que nos dedicamos al arte como algo consustancial, ¿no? Con la experiencia, con la generación de un espacio para el juicio crítico, para ralentizar, porque evidentemente estamos en una generación que está corriendo, que está atenta a estos inputs que son de inmediatez y de narrativas que son diversas, complejas, muy interesantes, pero también los museos yo creo que nos contemplamos a nosotros mismos como un espacio en el cual tenemos que ser capaces de generar juicio crítico y ralentizar quizás la mirada, para después de salir del museo que pueda ser capaz de entender esas complejidades que hay en el mundo exterior, ¿no? Entonces yo creo que el museo tiene que ser capaz yo he hablado muchas veces de slow museums, ¿no? Museos lentos, espacios donde tú apuestas por la contemplación porque evidentemente sabes que el mundo de fuera es un mundo muy rápido y tienes que contar además con esa rapidez porque la gente está instagrameando lo que está viendo en el museo. Entonces es un balance entre la eficiencia de economía, el saber que estás dentro de una entidad que tiene que sostenerse, que tiene que ser capaz de tener recursos propios para hacer grandes programas artísticos, pero tienes que estar muy consolidado con la idea de que eres un espacio educativo, un espacio de aprendizaje, y eso a mí me fascina, ¿no? Ver el 90% del público que viene a mi museo es un visitante extranjero que quiere experimentar la ciudad en la que nació Picasso, quiere entrar en esa idea de vanguardia que supuso Picasso. Y eso es fascinante, ¿no? Como dirección, pensar que estás en un viaje de alguien que está haciendo esta exploración romántica sobre lo que supone Picasso. Entonces, yo creo que es un balance entre lo cuantitativo y todo ese espacio intangible de industria cultural que también es mágico, ¿no? Pensar que hay algo de aprendizaje que está ahí. Pero fíjate, esos dos mundos, yo cuando reflexionaba sobre esto y me lo llevaba a mi terreno para entenderlo, hay un debate instalado en el mundo del periodismo con la capacidad que tenemos ahora de analizar datos en tiempo real. Sabemos en tiempo real qué noticias de un informativo le interesan a los espectadores. Y uno puede caer en la tentación de decir, bueno, pues como yo sé que estas noticias están interesando más que estas otras, le doy la vuelta a la escaleta y pongo arriba los sucesos y abajo la economía. Total, la gente quiere estar... Pero claro, entonces ya no estás haciendo periodismo, estás haciendo otra cosa. Puede que estés atendiendo la demanda del público, pero es que al público no siempre hay que darle lo que quiere, porque a veces hay que contarle lo que no quiere escuchar. Si tú analizas, por ejemplo, los datos que te pueden decir qué cuadros y de qué manera y qué itinerario quiere la gente seguir en el museo, pues a lo mejor estás dando lo que quiere al público, pero a lo mejor no es la manera de seguir la obra o no es la historia que tú quieres contar. Con lo cual no sé hasta qué punto estás haciendo un trabajo museístico. A mí me parece que hay una reflexión ahí tremenda. Fíjate, el ejemplo que te puedo dar, al final también vertebrando el museo desde la propia figura de Picasso, que es el polo de atracción fundamental del museo, y la gente puede venir a nuestro museo sin haber visto cuál es el programa artístico que tenemos, colateral de exposiciones temporales, porque partes de la idea, y pasa en Guggenheim Bilbao, que yo también he trabajado allí, al final la gente va a ver el museo, el edificio, como Frank Gehry, ¿no? La gente llega a ver, a experimentar, con ese romanticismo de la visita, de experimentar Picasso, ¿no? Pero nosotros, yo creo que como contenido artístico tenemos que ser capaces de alimentar ese relato que ese visitante espera con cosas que suceden alrededor de Picasso. Y las exposiciones temporales es una oportunidad de complementar ese relato. Entonces yo creo que tienes que ser capaz de, sabiendo que vienen a ver Picasso, complementar la mirada de Picasso desde la perspectiva de artistas contemporáneos que habitan en tu mismo espacio y que pueden estar alimentando esa mirada hacia Picasso de ese visitante. ¿Cómo lo consigues hacer en el mayor porcentaje de visitantes? Eso ya es un espacio que también yo creo desde el arte tenemos que dejar el espacio a la improvisación y a lo mágico, ¿no? Y el arte yo creo que todos lo sabemos, viendo grandes obras de teatro o viendo buen cine o leyendo buena literatura, yo creo que sucede algo que es mágico y que se escapa al control. ¿De todo esto hablas aquí? ¿Ahora? ¿Estas reflexiones y otras más complejas? O... ¿Cómo miran las hormigas, por ejemplo? ¿Cómo miran? Exacto. A Picasso. No, Picasso no sale, pero sí, hablo de estos valores. Al final está un poco ligado, hay un concepto que también está aquí, que he trabajado con Oriol Amat, que es un economista muy conocido aquí en Cataluña, y que presentamos ahora en el Congreso de la Economía Catalana, que está un poco ligado con lo que estáis diciendo, de cómo medimos las cosas, ¿no? en esta nueva economía. Entonces, hasta ahora las hemos medido el valor de una economía por el PIB, que es una serie de productos y servicios que tienen un valor económico
Entonces, nosotros proponemos un nuevo índice que se llama Talento Interior Bruto, que es cómo medimos en esta nueva economía esto que estáis hablando precisamente. Entonces, tiene 5 pilares. Uno de ellos es la innovación, otro de ellos es cómo medimos la creatividad o lo que se deriva, que no es puramente el valor económico, sino que hay otra serie de intangibles. Uno de los pilares es también todo lo que es las personas, es decir, los índices de natalidad, etcétera, etcétera, porque en este nuevo mundo el talento será el nuevo oro, ¿no? Y entonces, si tenemos nacimientos, si no tenemos, si hay inmigración, si no hay, etcétera. Este es otro nuevo pilar. Y otro es la colaboración, porque con el impacto que tendremos de la inteligencia artificial, todo aquello que hace que colaboremos, que es lo que hacen las hormigas precisamente, hace que tengamos un valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de... Aquí en Cataluña tenemos 75.000 entidades sin ánimo de lucro. Es decir, tenemos una por cada 100 habitantes. Es decir, somos un país súper colaborativo y de la colaboración sale la creatividad normalmente. O sea, ayer hablabais de redes neuronales, ¿no? Redes neuronales, que cuanto más información le pones, más cosas hay, pues cosas diferentes salen, ¿no? Son capaces de procesar más datos. Pues si esto lo adaptas a las personas, cuanto más interaccionan las personas, mejor es el bienestar de la población, la creatividad, etcétera, etcétera. Y esto es lo que proponemos, que es como una cosa nueva. Yo es que les escucho y me da vuelta en la cabeza porque, claro, es como entiendo el 20% de lo que dicen, pero no porque no lo expliquen bien, sino porque, claro, es que uno tiene sus limitaciones que espero que se me noten poco, pero tenemos que ir concluyendo, ¿vale? Y aún no hemos abordado de lleno una teoría mía que os estaba contando fuera sobre que yo creo que lo que es típicamente humano y que muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial yo escucho decir en un lugar común que no, lo que nos va a salvar es la creatividad. Bueno, lo quiero someter a vuestra opinión, os pregunto a todos, empiezo por Xavi. Cuando yo me ayudo de una herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT y otras muchas, y cada vez más le pido que me pinte un cuadro al estilo Picasso o me proponga una obra arquitectónica al estilo Guggenheim o me escriba un libro al estilo Áurea, lo hace estupendamente bien, pero no copia solamente a Picasso o a Áurea o a Pritzker, sino que cada vez está aprendiendo más y a más velocidad la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales, los modelos de inteligencia artificial, de manera que cada vez es más difícil identificar en quién se ha basado. Por lo tanto, no considero un proceso creativo tan diferente al humano, donde un alumno que ha aprendido de un montón de pintores, pues tiene un montón de referencias de un montón de artistas. Por lo tanto, eso que decimos que es tan típicamente humano y que nos diferencia la inteligencia artificial de la natural, que es la creatividad, pues yo lo pongo un poco en duda. Y digo, a mí me parece que lo más humano que hay es lo que ha pasado aquí conmigo varias veces, que es el caos, la imprevisibilidad, los errores, que eso sí que un algoritmo lo tiene verdaderamente complicado para saber por dónde va a salir cada uno, ¿no? Y lo quiero someter como última pregunta a vuestra opinión porque es mi tesis con la que venía yo sin dormir durante varios días intentando convenceros. Empiezo por ti, Xavi. En realidad lo has dicho tú y estoy súper de acuerdo. O sea, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta y los humanos lo usamos de tal manera que provocamos, ¿no? la diferenciación entre lo que propiamente genera una inteligencia artificial y lo que nosotros podemos hacer para diferenciarnos, ¿no? En mi opinión es 50-50, o sea, 50% es ese promedio que genera la inteligencia artificial y los lenguajes naturales, y después estamos nosotros que pues aportamos de una forma muy emocional, muy intuitiva a veces, ¿no? Y que sí que es verdad que nos influimos mucho por nuestro entorno, pero a la vez cada persona pues somos muy distintas entre nosotros y eso genera esa diferenciación, ¿no? Miguel, Jaime, ¿tú cómo lo ves? ¿A los humanos nos va a acabar salvando la creatividad o qué? A mí me pasaba un poco como a ti, también me preocupaba el tema de la inteligencia. Entendemos suficientemente la inteligencia
humana como para ya darles autoridad y ponerle el título a la artificial de esa manera. Cuando se investiga cómo funciona la inteligencia en lo creativo, en el arte, se dice que la inteligencia funciona siempre determinando, solo que para las cosas cotidianas, para el conocimiento en general o para los temas morales, condiciona la realidad. Cuando creas, la inteligencia se vuelve sobre el sujeto creador para controlar cómo se comporta al crear. Esa inteligencia reflexiva, vuelta sobre el sujeto, es lo que diferencia en la creatividad a la inteligencia usada. Esto es una distinción un poco precaria de cómo funciona la inteligencia en lo creativo. La inteligencia artificial acumula datos y los maneja con una eficacia. Yo cuando empecé a estudiar arquitectura, me acuerdo que por fin me decidí a estudiar arquitectura y cuando apenas entré en la escuela me vinieron a anunciar que lamentablemente la arquitectura se había terminado, porque había un señor que se llamaba Christopher Alexander en Estados Unidos que había con una cosa que llamaban computador, años 75, que ocupaba una habitación entera, era capaz de analizar 759.737 plantas de un hospital. O sea, que era el mismo debate. Entonces, exactamente. ¿Y qué ha pasado? O Picasso, por ejemplo, que cuentan que una noche corría como loco pegando gritos que se había acabado la pintura porque la fotografía les había quitado a los pintores su trabajo. Picasso no hubiese descubierto esa pintura que ha abierto el arte seguramente durante muchos siglos todavía, si no hubiese sido porque hubo una tecnología de la cual él mismo se sirvió para descubrir esos nuevos horizontes. Eso es lo que yo creo que hay que... Pero cuidado, y que quiero que con esto es importante, tampoco caigamos en el optimismo inescrupuloso que decía Schopenhauer. No pensemos que todo va a ser dulce, la tecnología lo va a solucionar todo. Aquí, si pregunto, levantad la mano, ¿quiénes conocéis a Kurzweil, el del transhumanismo? Hay mucha gente que, como la tecnología es tan potente, la tecnología nos va a hacer inmortales. O sea, recapacitemos un poco cuando nos veamos a nosotros mismos haciendo este tipo de razonamientos. Hold your horses, dicen los ingleses, y la tecnología es un instrumento. Sepamos utilizarla y además aprovechémonos de ella, porque estamos en el momento más dulce, creativo, gracias a la tecnología, justamente. Y además yo intuyo que como estamos en los inicios de todo esto, pues, no sé si algunos os acordáis de cómo empezamos a usar las redes sociales y lo ingenuos que éramos. Twitter era un espacio agradable. Y luego ya nos caímos del caballo, ¿no? Es decir, yo creo que ahora estamos todavía... mira cómo mola esto de la inteligencia artificial. Ya vendrá... vamos a ir poniendo una última reflexión. Miguel López y finalmente Aurea. No sé si Xavi quiere añadir algo más sobre esto de la creatividad y si es tan típicamente humano o si es deseable y posible incorporar la creatividad a la inteligencia artificial. Estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho y al final yo creo que los artistas, hablando específicamente de lo creativo dentro de procesos artísticos, los artistas, lo he dicho también al principio, siempre se han movido en entornos de crisis y de cambio y un ejemplo fantástico es este, ¿no? La aparición de la fotografía, después la aparición del vídeo, la aparición del arte por computadora, el videoarte, el arte performativo, el arte que no existe, el arte conceptual. Pero realmente yo creo que el ejemplo o ejercitar quizás nuestra capacidad crítica mirando a qué hacen los artistas, que creo que lo has dicho también tú, Aurea, cómo los artistas pueden ejemplificar modos de operar que pueden ser inspiradores para otros espacios en los que aparece lo creativo. Y por eso yo creo que los museos y la visita a espacios culturales o la contemplación de lo artístico en literatura, en cine, en poesía, en música, creo que nos tiene que ofrecer la oportunidad de encontrar respuestas a esas vicisitudes que yo creo que los artistas navegan de una manera muy natural, porque el artista, lejos de la visión, podemos decir, romántica de bohemio, creo que es un ser realmente filosófico, práctico, que intenta solucionar esas situaciones de dilemas, de crisis, aportando un artefacto que se ofrece al público para generar diálogo, y eso yo creo que es algo mágico, ¿no? Entonces yo creo que lo artístico
invito a los que estáis aquí a que ojalá podáis ir a un museo este fin de semana, podáis ver una buena película, ¿no? Porque creo que lo artístico aporta soluciones en este entorno en el que la inteligencia artificial yo creo que es una herramienta más, pero no creo que sea muy diferente a ese debate que pudo haber hace 50 años con la aparición de un primer computador. Estamos en ese entorno, ¿no? Bueno, siempre tenemos capacidades nuevas de complicaros la vida, ¿eh? El otro día alguien me decía, oye, Sergio, ponerte unas gafas de realidad aumentada y visitar un museo en su versión virtual, ¿es entrar al museo o no? ¿Tú qué opinas? ¿Es visitar el museo de Picasso de Málaga o no? La presencia creo que tiene que estar ahí. O sea, yo creo que, aunque estamos en la antesala de lo que puede ser la presencialidad, me imagino, digital, dentro de 100, 200 años, no sé cómo será, y antes hablaba con Miguel Jaime, antes de entrar a esta charla, cómo quizás no podemos ser capaces de prever cómo van a ser los museos dentro de 200 años, porque quizás una exposición de Picasso no va a ser posible, o una exposición sobre un artista, Mark Rothko, porque el sistema no va a ser capaz de mover esas obras por el dinero que va a suponer o por la propia conservación de esas piezas. Y quizás lo digital, en el momento en el que estamos ahora, de la inmersión, a mí no me satisface en ese sentido, pero no soy capaz de prever qué va a pasar dentro de 200 años. Y la tecnología, quizás, la capacidad de inmersión o de verte dentro del lugar, no voy a hablar del teletransporte, pero algo puede suceder. Y creo que el mundo de los museos tenemos que estar muy atentos a esa transformación. Dos últimas reflexiones antes de irnos a comer. Aurea, la creatividad... Bueno, casi te pido que me respondas a la pregunta. Las nuevas fronteras de la innovación y la creatividad, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son esas fronteras que tú...? Yo creo que no hay, ¿no? ¿No hay límites? No. Los límites están para mí en los valores, ¿no? ¿Para qué la utilizamos? Pero es que yo creo que a veces confundimos la herramienta con el objetivo. Es decir, yo ahora hablabas de esto y yo decía, pues la evolución es muy sencilla. Antes pintábamos con un pincel, del pincel pasamos al ratón, del ratón al paint y del paint al prompt. Ahora pintamos con las palabras, ¿no? Que es un poco romántico, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? Ahora podemos pintar un cuadro con las palabras. Pero es la herramienta. La profesión más, perdón que te interrumpa, es que me he recordado con lo del prompt, la profesión más efímera del mundo ha sido los ingenieros de prompts. Porque hubo alguien que dijo, ya, pero si le pides a la propia inteligencia artificial, mejórame este prompt, te hace uno perfecto, con lo cual ya desaparecieron los ingenieros de prompt. O no, no lo sé, a lo mejor no. Aurea, perdóname. No, pero pintamos con las palabras. Pero seguimos pintando. Este es el objetivo, ¿no? Crear un cuadro, un artista. Entonces, yo creo que los artistas, los creadores y todo esto no tienen otro tipo de lógica. De hecho, hay 12 tipos de inteligencias. Entonces, una basada en los datos es la inteligencia artificial, pero nosotros tenemos otros tipos de inteligencias y los artistas tiran de las otras, ¿no? Y por no decir las partes del cerebro, el cerebro reptiliano, y no empezar con esto porque no acabaríamos. Pero yo creo que precisamente este es uno de los ámbitos en los cuales la no lógica, no habitual, que es lo que ha dicho, se crean cosas porque no se utiliza la lógica preestablecida, ¿no? Y se crean cosas nuevas, el arte digital, etcétera, etcétera. No hablamos de los NFTs. Pero yo creo que no hay fronteras más allá de que el objetivo por el cual estamos haciendo una obra o lo que sea, un producto, un servicio o lo que sea, tenga unos valores humanos. Esa puntualización que hace Aurea sobre la relación entre tecnología y ética queda muy clara cuando pensamos que la tecnología es verdad que nos ha llevado a un punto en el que todo es posible de hacerse. Lo que pasa es que no todo lo que se pueda hacer debe hacerse. Y en ese debe es donde está el tema ético que tú dices de los valores, ¿no? Y esto es ineludible. No todo lo que se puede hacer ha de hacerse y entonces eso plantea un problema ético que estoy completamente de acuerdo. Además que enlaza con un debate en el que yo no he querido entrar, que tú decías antes sobre, ¿no?, esa reflexión de la inmortalidad, que quizá desde un punto de vista científico ya pueda abordarse, pero no sé si debe abordarse. Bueno, este libro, El liderazgo de las hormigas, donde Aurea dice, entre otras muchas cosas, que es una revolución necesaria en la era de la oligarquía de inteligencia artificial. Está bien tirado. Xavier, tu última reflexión con la que nos quieres dejar pensando y nos vamos ya. Y mientras, ahora me lo va firmando. Así me lo quedo. ¿Sobre esta pregunta? Sí, para poner una última reflexión sobre
¿Cuál es tu idea con la que nos quieres dejar pensando antes de irnos a comer? O sea, nosotros tenemos la suerte desde Playground que contamos con una red de colaboradores y colaboradoras en todo el mundo, de más de 500 pues, filmmakers, fotógrafos, AI artists, creativos, editores, ¿no? Y esto nos hace pues, ver que realmente no hay fronteras, ¿no? Y que lo que está pasando en el mundo es una constante evolución, y igual que pasa con el fútbol ahora, con Lamine Yamal, ¿no? Que se decía, no habrá ningún futbolista mejor que Messi. Perdona, soy del Barça. Pues mirad ahora, ¿no? O sea, mirad ahora lo que está pasando. Eso significa, y lo quería poner como ejemplo, porque siempre habrá, ¿no?, esa evolución, siempre habrá alguien mejor en el fútbol, o más creativo, o más innovador, y esto es lo que también pues, da esa ambición, ¿no?, de seguir avanzando como sociedad. ¿Pero para ti Lamine Yamal ya es mejor que Messi? Aún no, aún no. Estaba preocupando. Pero nos da una... Hace buenísimo, pero... Pero me mojo, ahora que está grabado. Lo será. Lo será. Miguel Jaime, Miguel López Remiro, Aurea Rodríguez y Xavier Baile, gracias por habernos puesto a pensar, porque aquí me llevo yo muchos deberes, en esta última mesa del Collaborate. Muchas gracias. Buenas tardes.